través de lo que vamos hoy a aprender. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos y te alabamos y pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ilumines en la sabiduría, en el conocimiento de tu palabra para llegar, Señor, a esa comprensión acerca de la naturaleza, divinidad y persona de Jesucristo. Bendigo a todos los estudiantes que ahí están conectados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estudiar Cristología es un mundo de verdad de muchas confrontaciones, de aprendizaje, pero a la vez de sopesar y sobrellevar algunos pensamientos que no pueden ser interpretados a la luz de la razón humana, debido a que son misterios tan grandes que los mismos eruditos, estudiosos, inclusive la mezcla que hubo en un tiempo sobre lo que era filosofía y religión, esa mezcla teología, filosofía, no pudo. Hubo un filósofo cristiano, Emmanuel Kant, que se enojó y dijo, ¿cómo yo puedo explicar la existencia de Dios? Se enojó porque no podía explicar la existencia de Dios, frustrado en cómo explicar esa existencia y el cielo estrellado, escribió él, que nuestro Dios ha hecho. No podía explicarlo, o sea, la mente, por muy avanzada que esté, no puede explicar muchos misterios porque están reservados allí. Lo podemos tener una pincelada, pequeño barbuceo de lo que es la cristología. Eso tenemos aquí y yo me pongo a analizar un poco acerca de personas que confrontan, que hoy dicen que Jesús no es Dios, que era un profeta. Algunos dicen que simplemente era un maestro, otros dicen que simplemente era un hombre. Yo quiero que ustedes se preparen para ese segundo ciclo. Creo que es para el próximo mes, o no sé si para 2 meses, no sé, creo que el próximo mes. Quiero que se preparen y tengan muy bien los apuntes porque vamos, como son el segundo ciclo y se cierra por este año el segundo ciclo, les voy a dar una teología más avanzada acerca de lo que es la cristología, ¿ok? Entonces vamos con la teología básica que tenemos. Es lo que debe todo cristiano, aprendiz de teología, debe conocer básicamente para luego ir a un poquito más avanzada. Las bases bíblicas que vimos la clase pasada nos van a ayudar un poco para entender algunos conceptos. Cuando lleguen allí, ya más o menos usted tiene un poquito de entendimiento que les hablé con las bases bíblicas de la preexistencia de Jesús, que hoy la vamos a tocar. Vamos a ver la humanidad de Jesús, la encarnación de Jesús, porque estudiar teología comprende lo que tiene que ver con la deidad de Jesús, la persona de Jesús, la obra de Jesús, la naturaleza de Jesús, todo lo que tiene que ver con la persona de Jesús, su ascensión, su resurrección. Eso comprende toda la teología de la cristología. Eso es lo que estudia, ¿verdad? Entendemos que Cristo, ya les expliqué, es el Mesías que nosotros creemos que Él es el Salvador, y la palabra logía, el prefijo logía es estudio o tratado. Entonces, estudio de Jesucristo, la persona de Jesucristo, ¿ok? Entonces, hablamos un poquitico sobre lo que tiene que ver con la existencia de Jesús. Lo hablamos la clase pasada, preexistencia, pero solamente tocamos ciertos versículos bíblicos y algunas interpretaciones bíblicas para que podamos entender este punto importante. Si quiere, anota este punto que le voy a decir. Cuando estudiamos cristología, desde la parte ontológica, estudiamos todo lo que tiene que ver y se centra con Cristo, todo lo que tiene que ver con lo que fue y es Cristo. Cuando estudiamos ontología en esa área, en la parte funcional, nosotros, los que estudiamos cristología, nos centramos en lo que Jesús hizo, función. Eso tiene que ver también con sus obras. Vuelvo y repito para que lo escriban. La parte ontológica, que es la parte como espiritual, que nos guía a lo que tiene que ver con la divinidad de Jesús. Toda esa parte, divinidad, preexistencia, eternidad, etcétera, etcétera. Si Jesús es Dios. Entonces, ontológicamente, ustedes como estudiantes se van a centrar cada vez que van de cara a ese estudio a quién fue y es Cristo. 2, funcional, lo que Jesús hizo, sus obras.
integral. Todos los que estudian esa parte se centran simultáneamente en la identidad y las acciones de Cristo. Identidad y acciones de Cristo. Vamos a estudiar un poquitico hoy. Antes de ver unas diapositivas, navegar un poquito más en el estudio, me supongo que ustedes investigaron un poquitico acerca del Cristo, el Cristo de la fe y el Cristo histórico, ¿verdad? En la teología avanzada de Cristología vamos a ver el Cristo, por así decirlo, cristiano y el Cristo judío. ¿Cuáles son esas dos perspectivas que tienen estas dos corrientes? Porque recuerden que en los primeros siglos hubo una división, es más, desde antes, cuando Jesucristo vino, por eso tuvo tanta resistencia, porque las diferentes corrientes judías que se desarrollaron en el 586 a.C., en el exilio babilónico, voy a ir un poquito suave, ok, para que ustedes puedan anotar ahí, pero yo sé que se pueden grabar esto. Recuerde que cuando Israel, voy a ir suave, pausado, para que ustedes puedan agarrar, porque a veces pienso que puedo ir fluyendo más rápido, pero entiendo que algunos tienen que ir apuntando ahí. Bueno, en el año 586 antes de Jesucristo, tenemos el exilio babilónico, ¿verdad? Nabucodonosor vence a toda Jerusalén, Palestina es arrastrada hacia Jerusalén, el reino caldeo empieza a gobernar a esa tierra. Desde allí se paralizaron muchas cosas en pros del seguimiento o la secuencia que llevaba Israel hacia un futuro glorioso. Se interrumpió. ¿Qué se interrumpió en ese momento? Se interrumpió los reyes. Ya no habían reyes. Recuerde que duraron cautivos, ¿cuántos años? 70. La profecía de Daniel, la profecía de Jeremías hablan de esa suspensión temporal. Ya no hay más reyes en Jerusalén. Se acabó por décadas, por años. Luego que surge el imperio 300 años antes de Cristo, el imperio griego, Grecia toma a Israel otra vez, ya están bajo ese dominio. En el año 167 más o menos antes de Cristo, Israel se libera por los judíos tadeos, los tadeos, le llamaban los tadeos. Ellos liberan a Israel y nuevamente viene el reino romano y toma cautivo a Israel nuevamente. En el año ya por ahí unos 100 años antes de Cristo, ese reino vuelve a cautivar a Israel, y por eso cuando nace nuestro Señor Jesucristo, nace bajo el imperio romano, que constaba de gobernar África, todo Palestina, Mediterráneo, llegó a gobernar parte de Europa, casi todo el mundo, Asia le pertenecía a Roma, que eso lo había, obviamente, Alejandro Magno, había tomado toda esa parte cuando venció a los caldeos, al imperio medo-persa. Ok, entonces de ese tiempo que se interrumpe lo que es el templo, se interrumpen los sacrificios, se interrumpe todo lo que tiene que ver con la secuencia gloriosa de Israel, surgen diferentes corrientes, que eso lo van a ver en teología avanzada de Cristología. Ahorita van a ver lo básico nada más. Surgen varias corrientes, academias judías, varias academias judías. Una de ellas son los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos en ese tiempo? Era un grupo estudioso, extra estudioso, por así decirlo, de la ley, y los estudiaban minuciosamente todo lo que es la ley. Surgen los escribas. Los escribas, obviamente, como su nombre lo dice, escribanos, los que escribían los pergaminos, toda la ley, los escritos proféticos y demás. Pero los escribas mutaron. Ya dejaron de ser solamente escribanos y se convirtieron en interpretadores de la ley. Entonces ya la ley no solamente se leía como estaba escrita, sino que ¿qué? Se interpretaba. Y surge otra línea que son los escénicos.
Los escénicos, que de esa parte viene de la línea de estudio de Jesucristo, Jesucristo viene de esa línea, eran judíos extra estudiosos de la ley, pero que no admitían que la ley tenía que ser interpretada, sino que la ley se tenía que dar a conocer tal y cual estaba escrita. Entonces, y eran apartados, eran muy al desierto, muy apartados, los escénicos. Y ellos, esa línea fue la misma que usó Jesucristo, porque Jesucristo, por eso lo atacan muchos los escribas y fariseos, porque ellos le dicen, tus discípulos no se lavan, ¿qué? Las manos. Porque ellos interpretaban dentro de las interpretaciones que ellos le daban humanamente a la ley, que el sinónimo de lavarse las manos era sinónimo también de pureza interior. Por eso, inclusive tenían también la interpretación que un judío que viaja de un lugar a otro y está en un mercado, en una situación, puede tener contacto con gentiles, y para ellos ese contacto con los gentiles era contaminarse. Y lavarse las manos simplificaba purificación, que tú te purificabas de toda contaminación durante el viaje, durante el peregrinaje o durante el traslado que estabas haciendo. Si tocabas a un gentil, muchos de esos judíos tenían la interpretación de que tú quedabas de cierta manera contaminado. Ese era el pensamiento. Bueno, como eso lo van a ver en el próximo segmento o en las próximas lecciones, o en la segunda parte de Cristología, que ya va a ser más avanzada, así que estés en pendiente. Entonces, cuando Jesús nace ya con estas corrientes desarrolladas, pero súper desarrolladas. Entonces se encuentra con tradiciones, porque Jesús no atacaba la ley. Jesús atacaba las tradiciones. Por eso le dice que Jesús en un momento le dice a los escribas fariseos, oigan, ustedes son tan limitados que ponen las tradiciones por encima del mandamiento de Dios. Eso es un pensamiento escénico, porque los escénicos eran los que estudiaban la ley, pero no le cambiaban, como dice la palabra, ni una tilde ni una jota. Era así como estaba la ley, y valoraban la ley por encima de las tradiciones. Las tradiciones nacen, es donde nace la Kabbalah, el Talmud, el Tanakh, todas esas interpretaciones judías que vienen de corrientes rabínicas, de las cuales les expliqué. Vienen también la corriente de los saduceos, eran también estudiosos de la ley, a tal punto que ellos fueron los que confrontaron a Jesús acerca de la resurrección. De hecho, le hacen una pregunta a Jesús sobre el tema de la resurrección. Eran incrédulos en esa parte. Entonces, estas corrientes judías eran prácticamente las que más atacaban a Jesús, entre ellos los fariseos, escribas y saduceos, que eso está en la palabra de Dios. Bueno, eso lo van a ver en teología avanzada de Cristología. Yo creo que ustedes tienen claro que Jesucristo es preexistente, ¿verdad? Todos tenemos nosotros claro que Jesucristo es preexistente. Vamos a hacer un análisis descriptivo de lo que es la preexistencia de Jesús, su humanidad, lo básico de lo que es la teología cristológica, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos una diapositiva. En esa diapositiva vamos a encontrar, primero, ¿dónde estaba Jesús antes de su nacimiento? ¿Dónde estaba Jesús antes de su nacimiento? Son subtemas. Número 2, comenzó a existir Jesús en Belén, hace más de 2000 años aproximadamente. Ese fue el inicio de su vida, de su ministerio, desarrollo, existencia. ¿De dónde, cuándo fue considerado Cristo el Hijo de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia sobre Jesús antes de su encarnación? Son temas de la cristología en cuanto a la línea de la preexistencia. Jesucristo preexiste, pero la palabra preexistir no solamente la podemos usar en referencia de que Jesucristo vino a la tierra o es antes de las cosas terrenales. Hay mucho más que profundizar en esa palabra y lo vamos a ver más adelante. Entonces,
La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en ese comienzo, en el Nuevo Testamento, tenemos lo que es la palabra similar usada por el apóstol Juan, que nos dice precisamente qué pasó en ese principio. En ese comienzo, él aludió en el primer versículo de Juan lo que en Génesis se desarrolló o se manifestó. Él habla en pasado y dice, el verbo era con Dios, pasado, era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo sigue con la siguiente, la que tenías ahí. Sigue la otra. Ok, aquí está. La definición de lo que es logo. Recuerden que la misma palabra logo viene también de logía, que es estudio, lógica, tratado, pero los griegos le daban un sentido a esta palabra logo, que en su griego original esta palabra es donde procede la palabra lógica. Cuando los griegos usaban esta palabra, lo usaban para lógica, pero también le daba un concepto. ¿Qué concepto abstracto y filosófico le daban? Explicaba el orden y origen de todo el universo. Eso era la aplicación que le daban los griegos a la palabra logo. Cuando usted escucha esa palabra logo, en ese sentido de lógica, ellos le daban ese sentido abstracto y filosófico. Quiere decir origen, orden del universo. Entonces, esta palabra en pensamientos o concepto inicial no es simplemente un principio filosófico ajeno, sino que es una persona, Cristo. Los griegos le llamaban a esto, bueno, ok, logos es el origen de todo el orden. Bueno, la Biblia no lo llama así de esa manera. Ese logo es Cristo, para que lo tengamos claro ahí. Entonces, ya antes del inicio del Creador, en Génesis capítulo 1, Cristo, el verbo, logo, la palabra de Dios, es solamente, no es solamente esa persona que nosotros describimos desde la perspectiva lógica, o como lo escriben los griegos, es el mismo Creador. Eso es lo que dice por lo menos el apóstol Juan en su capítulo 1. No solamente nos podemos imaginar a alguien que estaba allí al lado del Padre y bueno, y tenía una existencia o un inicio de existencia. No, era el mismo Dios, íntimamente ligado a Dios. Entonces, hablar de Jesús es hablar de una persona, en el pleno y verdadero hombre que existió en la tierra. Él era eso, pleno y verdadero hombre que existió en la tierra, pero también era pleno y verdadero Dios que preexistió eternamente. Entonces, cuando hablamos de que Jesús existió, estaríamos hablando que Él tiene eternidad. O sea, si existió antes de todas las cosas, Él tiene eternidad. Y quiero que ustedes entiendan esto. ¿A quién más se le puede dar ese atributo o quién más tiene ese atributo? Si ustedes lo buscan mitológicamente, filosóficamente, de los estudios griegos, diferentes religiones, si lo buscan bíblicamente, ese atributo eterno solamente lo posee un solo Dios y único Dios, creador de todas las cosas. Entonces, si admitimos que Jesucristo es eterno, por lo tanto, también es que Dios. Y nosotros vamos a, en la teología avanzada cristológica, vamos a desmitificar muchas corrientes que hoy en día inclusive siguen atacando la deidad, divinidad y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es preexistente, es decir, que Él existía mucho antes de nacer en Belén hace 2000 años, mucho antes inclusive de este mundo, de esta tierra, cosmos en que nosotros estamos. Entonces, no hay duda alguna de la deidad de Cristo. Cuando usted entiende
comprende y la misma Biblia revela la eternidad preexistente de Jesús, estamos con esa sola palabra entendiendo que Jesús es divino. Nadie puede ser divino si no es eterno. O puede existir ante esta tierra y puede tener divinidad. Pero cuando hablamos de deidad, de esa divinidad en esencia creadora, estaríamos hablando que solo un ser que es eterno es creador. Y ese atributo lo tiene Jesucristo, que es el mismo Dios. Entonces no hay alguna duda de la deidad de Cristo en cuanto a este respecto. Pero sí debemos escoger un versículo donde podamos hallar la eternidad de Cristo. Vamos a ese versículo que se presenta en Isaías. Vamos, puede salir de allí y poner el versículo si se puede, si no yo lo leo acá, para que no. Isaías capítulo 9, versículo 6, que esto lo vamos a desglosar porque hay polémica en cuanto a este versículo. Isaías capítulo 9, 6. Si lo tienes en otra versión aparte de Reina Valera, puedes, TLA, busquémoslo en la TLA. Ok, gracias. Dice la palabra de Dios, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Oigan eso. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno. Oiga, Padre eterno, príncipe de paz. Igual que esta versión que tengo yo acá, porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo mismo, casi lo mismo. Aquí el profeta Isaías hace una clara distinción. Hay una distinción entre nacido y dado. Hay una clara distinción entre niño y hijo. Niño e hijo. Entonces, cuando hablamos de nacido y dado, son dos palabras diferentes en el mismo contexto. Y cuando hablamos entre niño, estaríamos hablando de naturaleza humana. Primero, naturaleza humana. Segundo, e hijo, habla de hijo, está hablando de naturaleza divina. Esto está aquí en este contexto. Cuando la palabra de Dios dice, niño nos es dado, nos es nacido, perdón, ¿Jesús nació como hombre o no nació como hombre? Cuando lleguemos a ese punto de las religiones que atacan la parte humana de Jesús, degradan esa parte, algunos aluden de que él no tuvo un cuerpo real, y eso no es nuevo, eso está de los primeros siglos, cuando existieron grupos heréticos gnósticas que hablaban acerca de que Jesús no tuvo un cuerpo real, el monofisismo, ¿verdad? Que tuvo un solo cuerpo, así que el monofisismo dinámico, Sabelio, todas esas personas que tenían interpretaciones incorrectas acerca de la naturaleza de Jesús, una de ellas era negar que Jesús era un cuerpo real. Por lo tanto, su sufrimiento no fue real, por lo tanto, la sangre no fue real, por lo tanto, el sacrificio no fue real. Entonces nosotros andamos todavía en delitos y pecados, porque el cuerpo tenía que ser real. Entonces, cuando hablamos de niño, primero usted tiene que entender dentro de la cristología básica, teológica acerca de Jesucristo, que Él era un humano, nacido como nosotros, y tuvo comienzo en un pesebre humilde llamado Belén hace 2000 años atrás. Eso en cuanto a la humanidad de Jesucristo. Él tuvo un inicio en cuanto a su humanidad. Ojo, que quede claro ahí, tuvo inicio en cuanto a su humanidad, no en cuanto a su divinidad, en su humanidad. Entonces, la palabra de Dios dice que hijo nos es dado.
Esto es muy diferente, tenemos que interpretar este concepto para entender que 700 años, el profeta Isaías existió 700 años antes de Jesucristo ser encarnado o venir en carne y vivir en esta tierra humanamente. Entonces, como hijo de Dios, el Padre nos dio, nos entregó un hijo que no tuvo comienzo en esta tierra. Ojo acá, no tuvo ni principio ni comienzo aquí en esta tierra. Él existía desde la eternidad pasada. Y esa eternidad pasada no solo la manifestó cuando vino, sino que Él la tenía manifiesta antes de venir a esta tierra. Y aquí acabamos de leer el versículo que nos dice que Jesucristo nació como hijo de hombre, que es uno de los títulos que él tiene, hijo de hombre, que lo vamos a estudiar más adelante, y también como hijo de Dios. Y también vamos a estudiar qué es la palabra hijo de Dios. Lo van a entender mientras vamos estudiando. Entonces, el primer punto que debe entender, Jesús no fue creado. Jesús no fue creado. Simplemente Él vino a la tierra. Él descendió del cielo. Todos esos versículos lo dimos la clase pasada y vamos a tocar algunos para memorizar un poquito. El apóstol Pablo nos dice algo similar en la carta dirigida a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. En esa misma versión, amado, escribió en el capítulo 4 cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hay un tiempo que se cumplió, pero también eso estaba profetizado en varios niveles, desde Génesis hasta los profetas y los salmos. Lo vamos a ver. La palabra de Dios dice así: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió. Jesús no tiene origen en esta tierra. Oiga esto. Dios envió. No dice que Dios creó, Dios formó, Dios envió. Hablando de que ya existía. Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Otra vez se corrobora algo similar a lo que estábamos hablando acerca del profeta Isaías. Entonces, Dios no tomó a un hombre que ya había nacido y luego lo puso en el vientre de María. Dice la Biblia que Él lo envió, su propio Hijo divino, para que fuera humano. Es decir, primero Jesús no fue netamente humano separado de la divinidad. Él era humano y era divino. Eso es un punto importante. Mateo capítulo 12, versículo 6. Mateo capítulo 12, versículo 6. Vamos a hacer algunos versículos bíblicos también para darle sustento. Les digo aquí, hay uno que es superior al templo. Jesús, hablando de que era superior al templo, a toda su tradición, a todo lo que se hacían en el templo. El Padre, en el versículo central que nosotros tenemos para evangelizar, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único ser que da vida eterna es Dios, y Jesús comparte el atributo con Él, eternidad, y ellos mismos la transfieren. Hablando de la persona del Padre y hablando de la persona del Hijo. Cuando hablamos de las personalidades de la Trinidad, no estamos separando a tres dioses. Ojo aquí. Usamos la palabra persona, que queda muy corta para explicar, porque ese es un misterio elevado, que a veces no cabe en nuestra razón. Y como no cabe en nuestra razón, no lo podemos explicar de manera lógica. Entonces usamos el término persona para hacer una distinción, y que la misma Biblia lo hace. Por eso es que entran las polémicas entre los unitarios, con los trinitarios, los mismos testigos de Jehová, Séptimo Día y algunos estudiosos judíos sobre la persona de Jesús. Dice, pero que Jesús era diferente a Dios, porque cuando estaba en la tierra clamaba a Dios. Jesús no vino a hacer el papel de Dios en la tierra. Él vino a hacer un papel de redención.
Pero en su persona Él nos mostraba el camino al Padre, que estaba unido a Él, sincronizados. Así que explicar que como la clara del huevo, que como el sol, que inclusive ese tema del sol, que el sol que radia luz y que a la vez irradia destellos y a la vez fuego puede quemar, esas tres manifestaciones es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue una herejía de los primeros siglos, y a veces cuando intentamos tomar cosas naturales para explicar esa divinidad, caemos en herejías. Tenemos que ir a la Biblia. Entonces, es indudable que Cristo existió aún antes de ser encarnado. Eso lo tenemos claro ahí. Él existía desde la eternidad pasada. Si Cristo es Dios, entonces Él es eterno, y viceversa. El eterno, que es Dios, y no hay un Dios o un ser creado, o como lo afirman las diferentes religiones que yo les estoy comentando, lo afirman diciendo que Él es un ser que creado. Entonces, por esta herejía, miramos las diferentes partes novedosas que se trataron en los 3 primeros siglos, y por lo cuanto los padres apologéticos, apologistas, polimistas, apostólicos y los mismos apóstoles refutaron ciertas herejías que ya estaban activas, operando en sus tiempos. Entre ellas está el arrianismo, que su líder es Arrio, como bien ya ustedes lo han escuchado en alguna ocasión. Él decía que Jesús fue creado. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es creado, inmediatamente estamos invalidando que Él no es Dios. Inmediatamente usted invalida que Él es Dios, que no tiene ese atributo divino, como lo iguala la Biblia con Dios. Entonces, hablamos de que Jesús fue creado, hablamos de que Jesús tuvo un principio, hablamos de que Jesús tuvo un inicio. Por tanto, no es Dios, porque el único eterno es Dios. Y si ese atributo de eternidad se le atribuye a Jesús, es porque Él es Dios. Entonces, Arrio negaba su deidad. ¿Cómo la negaba? Diciendo que era preexistente a este mundo, pero que fue creado en un tiempo de la eternidad. Ojo con esto, porque esto se está dando hoy en día con esta herejía. Entonces, al quitar su eternidad, le está quitando también la igualdad como el Padre, y eso es una terrible herejía. Jamás existió un inicio, un comienzo, un principio sin que Cristo no existiera. Entonces, la herejía fue tan dañina que esto provocó parte de que la iglesia se dividiera en los primeros 3 siglos, una división. Y ahí tenemos una corriente influenciada por Arrio, que negaba la preexistencia de Jesús eterna, porque él reconocía que Él existió, sí, antes de esta tierra, antes de estar físicamente en este mundo, pero que fue creado en una parte de la eternidad, que no se sabe y que nadie la puede explicar. Entonces se dio ese primer concilio el 19 de junio de 325 después de Cristo. Ese mismo año se dio ese concilio, fue citado el 20 de mayo. Entonces el concilio de Nicea enfatiza y reafirma la creencia bíblica de la preexistencia y eternidad del Hijo de Dios, quien es igual al Padre, ambos de la misma sustancia, ¿verdad? En el concilio de Nicea no se soluciona todo, porque en el concilio de Nicea se comprobó o se dictaminó o se llegó a la conclusión que Jesús es divino. Jesús es ¿qué? Divino. Y que Jesús tiene la misma sustancia de Dios, pero no se explicó más nada. En el posterior concilio del 451, concilio de Éfeso, es donde esta parte se libera con mucha más precisión y claridad. Entonces, la frase que resume lo dicho en este concilio es: engendrado del Padre antes de todos los siglos. Es decir, que Jesús procede de esa divinidad, viene de esa divinidad a esta tierra. ¿Cuál es esa divinidad? Cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estamos hablando que ellos 3 son Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Se dio a conocer o se manifestó, digámoslo de esa manera, como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en la encarnación de Jesús,
y como Espíritu Santo en el mismo tiempo de Jesús y después posterior a Jesús hasta el siglo, hasta hoy mismo. Y entendemos por la Biblia, cuando estudiamos neumatología, que el Espíritu Santo también es Dios. Que eso se dio un poquito más, se soltó un poquito más, explicaron un poquito. En 381 en el concilio de Calcedonia se comprobó la divinidad también del Espíritu Santo. El Espíritu eterno se le conoce. Entonces hablamos de que Jesús tiene el mismo atributo eterno que Dios Padre, y el Espíritu Santo tiene el mismo atributo eterno que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Y no hay nadie más que sea eterno como ellos. Entonces ellos tres, esa divinidad, esa deidad es Dios. Entonces Cristo es preexistente. Eso tenemos que tenerlo claro. Si por esta respuesta el arrianismo se dividió hacia Oriente, la parte de Egipto, Alejandría, África en ese tiempo, inclusive Palestina, adoptaron esa misma postura arriana y hasta el sol de hoy niegan la deidad de Jesucristo. Y todos sabemos que todo eso ya está infectado, no, está dotado o cubierto por lo que es el Islam. El Islam. Esa es la religión predominante en toda Asia. Entonces, ¿qué significa preexistente? Porque tenemos que tener claro que lo que podría decir Arrio, lo puede decir un testigo de Jehová, lo puede decir inclusive hasta un cristiano que si no define bien, puede decir lo mismo que decía Arrio, que era preexistente. Entonces, el hecho de ser preexistente no significa que sea eterno para algunos, porque Arrio no lo consideraba eterno. Eso significa simplemente que existe antes de algo. Eso es lo que significa preexistente. Entonces, en ese tiempo, para Cristo, o algunos tomaban ese significado para Cristo como un ser superior a los ángeles. El mismo Arrio también lo tenía dentro de sus cosmovisión acerca de la perspectiva y el análisis de Cristo, que era superior a los ángeles, pero más inferior que el Padre. Le quitó esa igualdad y lo bajó completamente. Entonces nosotros no podemos decir que la preexistencia únicamente aprueba la eternidad de Jesucristo, porque recuerden que preexistencia es existir antes de algo. Puede existir antes de esta tierra, antes de nacer. Algunas religiones lo tienen a Cristo como preexistente y no por eso califican para aprobar que Cristo es eterno. Entonces, preexistencia no implica necesariamente eternidad, para que ustedes tengan ese concepto claro, pero eternidad sí implica preexistencia. Así que cuando yo más bien me refiero a Cristo como eterno, estoy aceptando que Él preexistió, por lo cual para referirnos a Cristo necesitamos usar el término eterno. Él es eterno, y esta palabra es la palabra hebrea olam, así como la escuchan, sin H inicial. Olam termina con M, y esta palabra significa antes y mejor que como preexistía. Antes y mejor que como preexistía, es decir, antes y mejor de un suceso, de una cosa. Entonces, ser eterno implica ser creador. Ser eterno implica ser creador y no es un ser creado. Así que aunque los ángeles existían en la eternidad pasada, ningún ángel es eterno. Los ángeles no son eternos, o sea que siempre han existido. Ellos fueron creados. Cuando estudiamos pateriología o angeliología, ahí se explica, no sé si han visto esa materia o la van a ver más adelante. Cuando hablamos de los ángeles hablamos que tienen un inicio, tienen un inicio. Entonces, si Jesucristo es Dios, Él tiene que ser eterno. Dios no tiene comienzo ni nunca está sujeto al tiempo. Jesucristo tampoco está sujeto al tiempo, pero hablando desde que Él vino a la tierra, Él rehusó, o más bien, usar ese dominio de su reino para hacerse un humano y vivir como un humano. Entonces, ¿es Jesús un ser creado o es el creador? Jesús es el mismo creador. La palabra de Dios lo dice en Juan capítulo 1 y su versículo 3. Vamos allí. Volvamos otra vez a Juan para que
eh, miremos que Jesús también es el creador. Juan capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios dice así, de la siguiente manera: Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Todas las cosas por Él, Cristo, fueron hechas, y sin Él, Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Los ángeles, los seres vivientes, los ancianos que están en el cielo, los 24 ancianos, todo exactamente lo que hay ha sido creado por Él. Él es el dueño, soberano y heredero de todo cuanto existe. En Hebreos capítulo 1 y versículo 2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Oiga esto, ese título de Señor, que lo hablaremos un poquito más adelante, se aplicaba para el Antiguo Testamento y se llamaba Jehová. Para Jehová se aplicaba. Pero ahora en el Nuevo Testamento es aplicado la misma palabra para Señor. Y les explico aquí. ¿Qué sucedió? ¿Por qué llegó a aplicarse Señor y no se menciona Jehová en el Nuevo Testamento? Les explico. Recuerden que hubo una traducción, Septuaginta, 230 más o menos años antes de Cristo. Se hace esta traducción. Esta traducción traduce la palabra Adonai, que es la palabra para Jehová, esa palabra que lleva JHWH, el tal tetragramantón, ¿verdad? Que no tiene vocales, y luego se añaden unas vocales y llega a interpretarse como Yahvé, Yahweh, Jehová, en español. Esa misma palabra, los judíos, como era tan santa, la J, la H, la W, la H, la Y, perdón, y final la H, ¿sabes qué sucede? Que ellos dijeron: este nombre es tan santo que nosotros no podemos pronunciarlo. Y como no se puede pronunciar, entonces usaron la palabra Adonai, que es la misma palabra para Yahvé, que es traducido Señor. Y esta palabra Señor, Adonai, se traduce de la interpretación o del lenguaje griego tomado del hebreo, lo traducen al griego como Señor. Por eso ustedes ven que en el Nuevo Testamento se le llama Señor a Jesucristo, que es la misma palabra usada para Jehová en el Antiguo Testamento. Y los cristianos del primer siglo entendían que ese Adonai, Yahvé, era el mismo Señor Jesucristo. Por eso ustedes nunca ven a un discípulo llamarle Jesús al Señor en vida. Nunca le dijeron: oh, Jesús, ven acá. No, no, no. Señor. Mire cómo se refería, Señor, entendiendo de manera lógica que estaban reconociendo a Jesús como el Señor de todas las cosas. Pablo después en su teología y en sus escritos lo dice. Entonces, el autor de la carta de Hebreo, para argumentar a algunos creyentes de origen hebreo que piensan regresar a la antigua religión judía, aplica a Cristo en el Salmo 102. Vamos a leer los Salmos 102, versículos 25 y 27. Y lo lleva a este escrito para manifestar claramente que Él es el creador. Entonces estamos viendo que Jesús es eterno, es preexistente, es eterno. E igual eso prueba su deidad, pero también como creador, y que por Él se hicieron todas las cosas. Miren lo que dice el Salmo, Salmo 102, capítulo 25, versículo 25, perdón.
dice la palabra, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. 26. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Oiga esto. Se desgastarán como ropa vieja, tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. 27. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Ese mismo versículo lo usa el escritor de Hebreo para explicarle a estos judíos que querían regresar a su religión antigua, y le dice, estamos con el creador de todas las cosas. Hebreo 1 dice 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ese es un paralelismo que usa el escritor de Hebreo en el Nuevo Testamento para dar a entender que ese mismo que está en el Antiguo Testamento y que es reconocido como el creador, es el mismo que está en el Nuevo Testamento como creador. ¿No es increíble todo esto bonito y hermoso? Ahora vamos a lo que dice el apóstol Pablo para contrarrestar la insignificancia de los oídos. Él les dice a los corintios, hay un Dios. Oiga lo que dice Pablo, hay un Dios y un Señor. La palabra griega para esa misma traducción, Señor, es kurios o kyrios. La palabra kyrios o kurios, quien es creador, hacedor y sustentador de todas las cosas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Yo lo leo acá en esta versión que lo tengo aquí. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Anótelo allá. Entonces, estamos viendo que Jesús es creador, es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, pero a la vez también el apóstol Pablo en su teología y escrito nos está explicando que Él es el mismo Señor creador. Dice la Biblia, para nosotros, sin embargo, leyendo a Pablo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. ¿De dónde proceden todas las cosas existentes? Del Padre. Y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Oiga lo que el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos por medio de Él. Pero esa palabra, Señor, que es kurios, es la misma que se aplica para Dios en el Antiguo Testamento. Entonces los escritores del Nuevo Testamento tenían claro que Jesucristo, que por medio de Él, por Él, se había hecho todas las cosas. El mismo apóstol Pablo, en Colosenses, que lo leímos la vez pasada, dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Esa palabra en habla que de Él salen todas las cosas. Porque en Él, es decir, cuando el Espíritu Santo viene sobre los creyentes a morar, Jesucristo le dice, porque Él está con vosotros y estará en ustedes. En esa misma palabra es el interior. Aludiendo a Jesús que no vendría sobre o a estar con, porque esta palabra con nos da referencia a que Él puede estar al lado, pero también con referencia a unión intrínseca. Pero la palabra que Pablo dice aquí, que en Él, dice Pablo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dando a entender que de Él surgieron esas cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, a Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora Pablo no dice solamente de Él salen todas las cosas, y no dice que fueron solamente que Jesús es antes de todas las cosas, sino que todas subsisten por Él, es decir, Él las sostiene ahora. O sea, este mundo, esta creación, nuestra naturaleza está sostenida ahora mismo por Jesús de Nazaret. Mire tanto poder que tiene Él. Entonces, vamos a avanzar para poder abordar otros temas.
Yo no sé si ya terminamos las diapositivas que teníamos ahí. Pues vamos a la diapositiva, pero a la número 2. Diapositiva número 2. La importancia de la naturaleza humana de Jesucristo. La importancia de la naturaleza humana. Vamos a avanzar para que nos pueda dar tiempo de no volver a repetir algunas cosas de acá, sino tocar algo muy mínimo para poder entrar al punto avanzado en el ciclo número 2. Claro que hay muchísimas cosas, no sé si podamos darla toda en una sola clase para la vez pasada, pero creo que voy a entrar la clase que venga, voy a entrarla de una vez con Cristología avanzada, un poquito avanzada para que ustedes puedan defender su posición de fe de Jesucristo. O sea, no solamente conozcan que Él es eterno, que Él es un humano, que Él vino a la tierra, que Él es Dios, sino que ustedes puedan también defenderla, ¿verdad? La vamos a estudiar un poquito profunda. Entonces, la importancia de la naturaleza humana de Jesús. Esta doctrina de su verdadera humanidad tiene la misma importancia que la doctrina de su divinidad. Jesucristo tenía que ser hombre para poder, oiga esto, si Él no fuera hombre, Él jamás iba a poder representar a la humanidad. Y una humanidad que no solamente estaba existiendo en la tierra, sino que estaba caída, había perdido. Así que Jesucristo no era simplemente un hombre. Él fue humano, pero no era simplemente un hombre. Él tenía un cuerpo humano. Él tenía un cuerpo humano. Eso es lo primero que debe entender acerca de la humanidad de Jesús. Él tenía un cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Por qué usted puede certificar que Él tenía un cuerpo humano? Porque Él nació de una mujer. La Biblia dice que Él nació de una mujer. Los evangelios, en especial de Mateo, Lucas, hablan acerca del nacimiento de Jesús. Y Él nació literal por una mujer natural, física, que vivió, existió y estuvo en la tierra. Entonces el cuerpo de Jesús era igual que el de nosotros, en materia, sangre. Él era como cualquier otro ser humano, tenía cualidades, pero hay una excepción, que Él no tenía y ni heredó el pecado humano. El pecado humano que viene de su caída, Él no lo heredó. En Lucas capítulo 1 y en el 2 se describe el embarazo de María, el nacimiento de su hijo, y todo este testimonio relatado es una verdadera naturaleza humana de Jesucristo. Entonces, tenemos que Jesús tiene una naturaleza humana. Primero, ¿por qué decimos eso? La palabra de Dios nos dice que Él, cuando estuvo en la tierra, tuvo facultad de crecimiento. Y el niño Jesús, Lucas capítulo 2, 52, y el niño Jesús crecía en estatura, se desarrollaba. Así que cuando leemos esta escritura y la narración que hace Lucas, él describe el desarrollo de la naturaleza humana de Jesucristo en diferentes áreas. Número 1, escriba, tenga apunte allí. Lucas describe en un área importante mentalmente, conocimiento, sabiduría. Él tenía que crecer en esa área. Número 2, físicamente. Jesús crecía físicamente, espiritualmente y también socialmente. Así que Él continuaba un desarrollo de su conocimiento de las cosas. Él creció físicamente, Él se desarrolló su conocimiento espiritual. Como todos nosotros también nos desarrollamos socialmente, Él se desarrolló socialmente. Y en toda y cada una de estas áreas, Él era perfecto. Recuerde que Jesús no tuvo ¿qué? Pecado. Número 3, el hombre le podía tocar, un ser humano podía darle la mano a Jesús y tocarlo y sentir que él era un humano. Eso está en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1, anótelo. Primera de Juan, anótelo sus temas, ahí están anotados, usted lo puede anotar allí y poner el versículo bíblico. Juan capítulo 1, verso 1, Juan afirmaba los verdaderos acontecimientos que fueron la base del evangelio con el hecho de que Jesucristo era un personaje humano y real.
Por eso tú ves la tesis de Juan, decir, el que no confiese que Jesús vino en carne no es de Cristo. Juan entendía que él vino en carne, porque él lo tocó, estuvo con él. Y él mismo es el que dice en Juan 1:14 que ese verbo se hizo carne, se hizo carne. Ahí habla que ese proceso de divino, de inmaterial a material. En Mateo 12, su cuerpo fue preparado para la sepultura. Significa que él literalmente, físicamente, murió. Número 4, que lo tienen ahí en la diapositiva, al igual que nosotros, era él, pero sin pecado. Hebreos 4:11. Jesucristo fue tentado en todas las áreas, igual que nosotros. Esto solamente es posible porque Jesucristo era un verdadero hombre. O si no fuese tentado. Lo que marca la diferencia entre Jesucristo y nosotros es que Él fue sin pecado. Su naturaleza que Él poseía humana jamás, oiga esto, jamás pecó. El siguiente punto es que tenía un alma, tenía espíritu, porque cuando hablamos del alma, hablamos de ese sentido de emoción, sentimientos. Y la Biblia dice, el alma de Jesucristo estaba triste en capítulo 26, 38 de Mateo. Pero en Juan 12, 27 leemos lo mismo. Él era consciente de sí mismo y del hecho que tenía que llevar el pecado del mundo. O sea, Jesucristo sí sabía que tenía una misión. Porque hay algunas religiones que creen que Jesucristo no era consciente de lo que estaba haciendo. Él simplemente fluyó en una misión. No, él era consciente. Lucas 23, 46, Jesucristo en el momento de su muerte encomienda su espíritu al Padre. Él tenía espíritu en esa naturaleza humana. Juan 11:33 describe que él reaccionó de manera sentimental, de manera emocional ante la muerte de un amigo, Lázaro. O sea, Jesús tenía emociones. Y aquí estamos describiendo, yo quisiera, si alguno de ustedes encontraron algo sobre la investigación, que les dije que hicieran la clase pasada, ¿sí la hicieron? ¿Hay alguien que me pueda más o menos ilustrar lo que estudió acerca del Jesús histórico y el Jesús de la fe? ¿Sí están allí conectados? ¿Cuántos hay conectados? Oh, bendito Dios, están bastante conectados. ¿Sí estudiaron algo? Sinceramente, si no lo estudiaron, pues digan no, y si alguno lo estudió, pues vamos a ver qué poquito de opinión tiene acerca del Jesús histórico y el Jesús de la fe. Que eso debería entrar inclusive en el otro tema para que ustedes defendieran su postura, su posición, su creencia de fe bíblicamente. Adelante. Mi pastor, yo pido disculpas porque es que la semana pasada estuve demasiado ocupada y yo no estuve en ninguna clase. Okay. Creo que hubo un momento que me conecté, pero fue cuestión de minutos, entonces estoy tratando pues de agarrar todo el tema hoy, ¿no? Ok, tranquila. Entonces no hice la tarea por eso. Ok, tranquila. Pero los que estaban conectados, ¿alguien sí investigó algo? Si investigaron algo, me pueden abrir el micrófono y pueden opinar libremente. Pero cuando hablamos, ¿o qué entenderían ustedes naturalmente? Si yo les pregunto, bueno, Jesús histórico, ¿qué se le viene a la mente cuando ustedes dicen Jesús histórico? O Jesús de la fe, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué piensan ustedes en ese momento que alguien les haga esa pregunta? Por lo general, un académico es el único que va a conocer el tema, porque un cristiano promedio, inclusive entre los mismos amigos pastores, esos temas muy pocos se tratan o los conocen, muy poquito, debe ser muy poquito que haya estudiado teología a fondo acerca de Cristo, va a conocer un poco sobre ese tema. Pero yo le pregunto a usted, ¿conoce algo sobre ese punto? O sea, ¿o qué se le viene a la mente cuando
Si yo le pregunto, soy una persona que le pregunto, bueno, usted conoce al Jesús histórico y al Jesús de la fe, ¿qué piensa usted sobre esa distinción que hacen de Jesucristo? ¿Qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? Lo que se le ocurra, no se preocupe, con toda confianza. Yo le doy esa confianza para que usted no se sienta apenado y participe. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se gana el refrigerio hoy? Buenas noches, Mi pastor, con pastor, pues yo Marcela. creo que, Adelante. ok. Ok, mi pastor, pues yo creo que el Jesús de la fe, el Cristo de la fe, pues fue precisamente lo que él impartió cuando hablamos de la historia con los discípulos. De hecho, anoche hablábamos, bueno, hacíamos devocional en mi casa y mi esposo hablaba acerca de la historia cuando Jesús se sube a la barca con los discípulos y él se acuesta literalmente a dormir, se queda dormido, a descansar. Y dice que vino una tempestad y los discípulos pues entraron en miedo, ¿cierto? Ellos se asustaron terriblemente. Y entonces ahí uno puede ver, o sea, la fe, o sea, creo que todo el tiempo Jesús hizo visible la fe ante los discípulos y de hecho ante las personas que se reunían con él. Entonces yo creo que el testimonio vivo que Jesús dejó acerca de la fe fueron los hechos, los milagros, los prodigios, las maravillas que él mismo hizo. Y entonces ahí donde uno se cuestiona por un momento de eso, los discípulos, uno dice tremendo, porque cómo es que un discípulo que literalmente estuvo con Jesús, habló con Jesús, comió con él, durmió con Jesús, caminó con él, pero aún así no habían desarrollado esa fe que era Jesús mismo en ellos a través de las cosas que él manifestaba literalmente, ¿no? Ok. Muchas gracias, mi estimada. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Bueno, buenas noches, pastor, con Marcela. Marcela, Pastor, adelante. sin haber leído, voy a dar una conclusión sin haber leído, creería yo, que el Jesús histórico es aquel que la humanidad reconoce porque no puede negarlo, como decir antes de Cristo y después de Cristo. Ateos, no ateos, creyentes, no creyentes. Dividimos la historia de manera innegable en antes de Cristo y después de Cristo. Lo que quiere decir que reconocemos la humanidad entera, que hay un Jesús, pero ese Jesús tiene diferentes, como el pastor le decía, de acuerdo a la creencia o a la religión, le dan diferentes como, no cualidades, sino características. Entonces, unos lo llaman profeta, otros simplemente no creen en lo que él hizo, en la obra redentora, en la obra de salvación. Y para mí ese es el Jesús histórico, aquel que es innegable, pero que existió, porque simplemente la humanidad lo registra en cualquier enciclopedia, en cualquier Wikipedia, en cualquier... simplemente es innegable por los estudios arqueológicos que dicen que allá pudo haber vivido, porque hay muchas cosas que en la historia coinciden que existió. Y el Jesús, el que nosotros concebimos es el que decía la pastora, que es el que hizo lo que está escrito en el Nuevo Testamento y el que pues vino con un propósito al mundo, que fue darnos a conocer a Dios y la salvación y la reconciliación con Dios. Y bueno, todos sabemos del Cristo que predicamos, ¿no? Y el que está en la Escritura. Amén. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Uno más y avanzo para dar más. Bueno, pastor, Adelante. pastor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Bueno, el Jesús que yo me imagino, el que mi corazón me dice, eh, hombre de carne y hueso, no igual a nosotros, muy diferente, aunque de carne y hueso, muy diferente. En el rostro en el rostro se mostraba diferente
el semblante de Jesús totalmente diferente a nosotros y eso lo hacía, permítame la palabra, diferente. Cuando hablaba Jesús, hablaba con sabiduría y eso sorprendía y por eso él convocó tanta gente, por eso convocó de manera arrolladora, en tan poco tiempo hizo esa campaña de salvación, esa campaña de enseñanza, de maestro, que cautivó, tanto así que se revolucionó contra la ley. Entonces, solamente al ver a Jesús así de sencillo, pero con ese semblante, se mostraba un hombre diferente. Ok. Amén. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, más adelante pronto participación a otros más. El Jesús histórico, eh, una cosa es cuando los académicos, los filólogos, toman referencias. Algunos de ustedes se acercaron ahí. Yo dije, bueno, tienen que sacar algo de lo que la clase pasada yo les di los tics acerca del Jesús histórico y del Jesús de la fe. Pero vamos a entrar un poquito más a fondo. Cuando un filólogo estudia el tema de la Biblia, él lo estudia con fuentes razonables. Escuchen esto, por favor. ¿Cuáles son las fuentes razonables? Una, la ciencia, ¿verdad? Dos, la historia, porque la gente cree que Platón existió, Sócrates existió, Aristóteles existió, que van en esa línea. Sócrates, Platón, Aristóteles, los demás eran discípulos, pero existieron 300 años antes de Cristo. Y a cualquier persona que haya ido a la universidad, si tú le preguntas que cree que si Sócrates, Platón existieron, Diógenes, todos esos filósofos, hasta Homero, 900, 800 años antes de Cristo, le van a decir que sí. Pero resulta que hay pocas fuentes que puedan notificarnos acerca de la existencia. Menos de Jesús hay más de 24,000 fuentes escritas, históricas, que nos pueden dar veracidad de la existencia de Jesús. Entonces hablamos de manera histórica, de la ciencia, manera histórica, porque la ciencia y la arqueología van unidas de la mano, o científica, o la ciencia, la misma ciencia científica, de manera arqueológica y de manera histórica, podemos llegar a fuentes, a conclusiones que Jesús existió. Por ejemplo, arqueológicamente una piedra, la Biblia habla que Poncio Pilato fue el gobernador o el procónsul que determinó la ejecución de Jesús, porque quien lo ejecutan son los romanos, no los judíos. Los judíos lo acusaron y entre ellos, bueno, no digamos los judíos, ojo aquí, porque de hecho hoy en día los judíos piensan que nosotros los cristianos les tenemos alguna, como coloquialmente hablo, como una bronca a ellos porque nosotros acusamos de que ellos mataron a Jesús. Ellos no mataron a Jesús, simplemente aprobaron la muerte de Jesús por medio del tema clerical, porque fueron prácticamente los corrientes que yo les dije, saduceos, fariseos, los doctores de la ley, que son los mismos escribas. Ellos fueron los que en el Sanedrín aprobaron la muerte de Jesús y dijeron, él debe ser ejecutado. ¿Y qué hizo Poncio Pilato? Lo ejecutó, pero el pueblo judío en su mayoría no estaba de acuerdo que lo ejecutaran. Pero había pueblo obviamente que aprobaba eso, pero mucha gente se entristeció acerca de Jesús porque vieron que Jesús hizo muchas cosas, así que ellos no, me imagino que no aprobaron el 100% la ejecución de Jesús, así que los judíos, por síntesis, no todos aprobaron de la época, no aprobaron la muerte de Jesús, una mayoría, influenciados por otro, que no conocían ni siquiera quizás la vida de Jesús, fueron influenciados y lo mataron, ¿verdad? Por Poncio Pilato. Descubrieron en Jerusalén una roca con una descripción con el nombre de Poncio Pilato. Entonces, ¿qué nos dice eso? Y cuando la investigan por la ciencia, ahora sí, que esa descripción y esa roca y lo que consiguen allí tiene originalidad del siglo I. Entonces hablamos de que la ciencia comprueba que esa roca existió en el siglo I. La descripción comprueba tanto la Biblia como la misma historia por los escritos romanos también, ¿verdad? Entonces están comprobados las tres fuentes, ciencia, arqueología e historia. Entonces cuando vamos a estudiar el Cristo histórico, la ciencia lo busca y un filólogo lo busca
desde el punto de vista humano, no espiritual, sobrenatural, de milagro, nada de eso. Es más, ellos niegan la veracidad de la Biblia. Ahí es donde chocamos. Y por eso nosotros como creyentes debemos tener tan claro este tema que no nos puede doblar ni que porque investigaron, hicieron. No, ahora, no hay fuentes en dimensiones gigantescas de los resultados de ese Cristo histórico. Ese Cristo histórico es el personaje humano que nació en un pueblo de Jerusalén, que nació en una época que fue real, pero que no es el que la Biblia especifica. Porque los filólogos, al estudiar los textos bíblicos y demás, ellos llegan a conclusiones que esa construcción teológica del Jesús de la fe, ellos no lo conciben. Porque es que estamos hablando de Dios en la tierra y de un ser humano que vivió como nosotros, pero con un poder elevado por la pureza que tenía. Ahora, cuando hablamos históricamente, nos vamos también a resultados de historiadores. Por ejemplo, Lucas fue un historiador, pero cristiano. Pero existieron otros historiadores posteriores a Jesucristo y hablamos de Eusebio. Eusebio era un historiador judío, no cristiano, judío. Y él escribe de Jesús y habla de que murió por mano de Poncio Pilato y habla que sus seguidores no lo abandonaron cuando él hicieron eso. Entonces tenemos, y claro, de esa fuente también se manipularon algunos historiadores y demás estudiosos dicen esos escritos los manipularon y trataron de hacerle un poco más, que se le añadió que Jesús hizo milagros. Por lo menos los historiadores, ninguno describió las hazañas y milagros de Jesús, solo escribieron de que él existió, de que vivió para ese tiempo. Y el otro historiador es Tácito, que también era un historiador romano, y él habla de Jesucristo, que él existió y que fue brutalmente torturado por los romanos hasta llegar a la muerte. Ellos escribieron. Entonces tenemos datos arqueológicos, datos históricos de que el personaje de Jesús como humano, físico, existió. Ahora, lo que no van a entender los científicos, lo que no van a entender los filólogos, lo que no van a entender los arqueólogos y lo que no van a entender los historiadores es que ese ser era divino y no lo van a aceptar porque van a tomar la argumentación que la Biblia es un invento, es una construcción teológica y por eso hay un Cristo de la fe. ¿Quién es el Cristo de la fe? Ya les describí, porque estoy haciendo un pequeño análisis, porque eso sería una clase completa, para hacer análisis de arqueología, que el historiador tal estudió esto, y yo creo que eso ni mucho les queda en la mente. Por eso prefiero no sacar una clase sobre ese punto, si nos da tiempo en un tiempo más adelante o en el segundo semestre, tercer semestre. Pero miren esto, ahora el Jesús histórico para los filólogos, para los historiadores, para los arqueólogos, inclusive que tienen una intención de investigar el cristianismo, ellos creen que esto es una construcción teológica. ¿Qué es una construcción teológica? Un pensamiento, un dogma que se inventó, que originó la iglesia y lo hizo como una creencia. Para nosotros la Biblia es sagrada, la Biblia es verdadera, la Biblia es pura y la Biblia tiene veracidad por los escritos antiguos, historiadores que también, por ejemplo, los papiros de Qumrán, han encontrado esos papiros, datan del siglo I. Entonces estamos hablando que hay veracidad histórica, bíblica, de los escritos de la palabra de Dios. Entonces Jesús hizo sus milagros, claro, por supuesto que sí, porque nosotros tenemos a un Jesús que no solamente existió como un humano, sino que vino a hacer una obra, y parte de la obra era hacer milagros, señales, prodigios, testificados del Antiguo Testamento. Él vendría a salvar a Israel, y eso fue lo que él hizo. Ahora, cuando lo estudien en el próximo segmento de Cristología Avanzada, ustedes van a entender del por qué los judíos no recibieron a Jesús y por qué lo condenaron. Porque ellos esperaban un Mesías de la misma línea de David, pero con los mismos rasgos físicos, con los mismos rasgos de gobernar como David. Es decir, que ellos pensaban de que el Cristo que vendría, el Mesías que venía, lo iba a librar del yugo de los romanos y por consecuente también iba a destruir el templo.
que el templo está destruido porque Jesús lo profetizó, pero ellos pensaban que al venir Jesús iba a destruir el templo. ¿Por qué iba a destruir el templo? Porque era un templo pagano, construido por un pagano Herodes, que era medio judío, pero que en sí se hacían muchas cosas y estaba ese templo inmundo, era un templo inmundo. Entonces la concepción y cosmovisión judía era que el Mesías haría un templo santo, sagrado, como lo hizo Salomón y no como el que hizo Herodes. ¿Ok? Entonces, esas dos partes del judío que vivió en la tierra como Jesús, humano, y ese judío que es Dios divino, que vino a la tierra y que mostró hechos sobrenaturales. Nosotros creemos que Él vivió naturalmente, que vino a la tierra, que existió, pero que también fue divino, hizo todas esas obras sobrenaturales, que es lo que no les cabe a los estudiosos en la mente, porque hubo una vez un filósofo que dijo lo siguiente: lo que no se puede interpretar, creo que agnóstico filósofo, lo que no se puede interpretar con la razón no existe. Imagínense, Dios se puede explicar con la razón, jamás. Entonces estaba implícitamente diciendo que Dios no existe y que nada de lo sobrenatural. Entonces muchos de ellos niegan esa verdad. Cuando hablamos de la influencia griega sobre los judíos del año 300 a.C., una de las partes en que la Grecia antigua influenció el cristianismo fue aparte de la filosofía. De hecho, hablaban de que Pablo era un helenista porque Pablo era ciudadano romano, pero también estudió con los griegos. Por eso los judíos, es que me estoy adelantando a hablarle a ustedes sobre cristología avanzada. Por eso los judíos negaban en los escritos de Pablo, porque Pablo decía que Dios se encarnó. Pero recuerden que los griegos tenían ciertas corrientes que hablaban de encarnación de los dioses, que un dios se podía encarnar. Zeus podía tener relaciones con una mujer y podía nacer un dios. Entonces todo esto distorsiona ahora en el ambiente judío, en la mente judía, distorsiona la capacidad de ver concebido un Mesías que viene por una mujer virgen, sin relaciones sexuales humanas, porque Dios hizo esa creación ahí en el vientre de María. Entonces, el racionalismo, es donde viene la corriente que le estoy diciendo, que el racionalismo es el que dice: si no se puede probar con la razón, no existe. Ese es el racionalismo. Y hoy el mundo y muchos judíos, inclusive cristianos, están influenciados por el racionalismo. Porque después que decían que Jesús era Dios, ahora están diciendo que simplemente es un profeta. Eso es un grave error y el Señor lo va a demostrar en estos últimos tiempos. Cuando aparezcan las nubes y todo ojo le vea, entonces toda la sabiduría del hombre, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, 16 en adelante, será deshecha y será como nada, porque Dios los confunde, porque lo más insensato de Dios es lo más sabio que todos los hombres, y lo más débil de Dios es lo más fuerte. Por eso Dios trastornó la mente y la sabiduría del hombre. Esa sabiduría que intenta comprender las cosas no lo podrá hacer, porque solo hay una vía por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, los estudiosos, algunos teólogos, inclusive teólogos, porque hay teólogos ateos que estudian acerca de Dios, pero son ateos, niegan la divinidad de Jesús, niegan la deidad de Jesús, niegan hasta la propia existencia de Dios, pero estudian todo lo que tenga que ver con la Biblia para sacar conclusiones negativas de la Biblia. Ellos no conciben que Dios, por medio del Espíritu Santo, hizo a Jesús en el vientre de María. No, que tiene que ser por medio de un esperma, tiene que ser por medio de un hombre. La concepción judía también comprendía que cuando la palabra de Dios dice que una virgen concebirá y da luz, en 11 de Isaías, concebir da la connotación que tiene que ser por un hombre y una mujer. Eso significa que José tenía que ser el papá de David. Pero ahora, cuando estudiemos la cristología avanzada, vamos a ver la genealogía, porque para el judío una mujer no podía dar genealogía. Así que si ella viene, Jesús viene por parte de María, para ellos no se concibe que Jesús venga de la raza o de la línea davínica. Pero María era de la línea davínica. Y el mismo que creó a David es el mismo que creó a Jesús en el vientre de María.
Entonces ellos no conciben ese misterio y dicen que Jesús no viene de la línea de David, pues, y tenía que venir el rey perpetuo, tenía que venir por parte de David. Por eso en la transfiguración, cuando aparece Moisés y aparece Elías, ¿quiénes son los tres ungidos del Antiguo Testamento? ¿Quiénes son esos tres ungidos? Primero ungido, Moisés. Segundo ungido, Elías. Tercer ungido, David. Y en la transfiguración aparece aparece Moisés y aparece Elías, pero no aparece David. ¿Por qué no aparece David? Porque ahora en el reino que viene de la línea de David está el reino que es superior y está presente, que es Jesucristo, el reino superior y el reino que instaurará todas las cosas según el orden bíblico. Desde el año 586 en la destrucción del templo, donde comenzaron a cesar los reyes y demás. Ese rey que viene ahora a restaurar todas las cosas es Jesucristo, que Israel lo rechazó. Y por eso los judíos, parte de ellos, no concebían a Jesús como el Mesías, por muchas formas de interpretativas que tenían los judíos. Entonces, ya tenemos el judío construido desde la historia y según para ellos el Jesús construido desde la fe. Jesús es real, es Dios, es Señor y gobierna sobre todas las cosas. Y tenemos evidencia bíblica, evidencia en sus manifestaciones, todavía se sigue manifestando que Jesús volverá a la tierra. Esa es nuestra fe. Bueno, seguimos acá. Ya salimos de un poquito del tema porque ya estamos en la recta final. Jesús, estábamos hablando de la humanidad de Jesús, ¿cierto? Que Jesús estuvo sujeto a las limitaciones humanas. Jesús tenía limitaciones humanas. A ver qué nos dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 2. Después de haber ayunado 40 días, Jesucristo tuvo ¿qué? Hambre. ¿Estaba limitado o no estaba limitado físicamente? Claro que sí. Le dio hambre. Una deidad, un ángel, un Dios completamente, no le va a dar hambre en la tierra. Entonces, esto nos comprueba una vez más que Jesús era humano y conforme a la humanidad, que Él se sujetó a esa humanidad, Él se dio a limitarse. Ojo aquí, Él no estaba limitado, Él se dio esa parte a limitarse para podernos mostrar a nosotros que podemos agradar a Dios. Él tenía sed. En Juan capítulo 19, versículo 28, la Biblia dice que Jesucristo tenía sed. Jesús se cansaba. En Juan capítulo 4, versículo 6, dice que a mediodía Jesucristo estaba cansado del viaje. Ahí tenemos, y es innegable que Jesús existió de manera humana y que tenía una naturaleza humana como la de nosotros. Él lloraba. Juan 11:35, Él lloró cuando Lázaro, ¿verdad? Y la palabra en el Nuevo Testamento es en griego drakuo. Esa palabra significa echarse a llorar y llorar intensamente. Eso es lo que significa. La siguiente diapositiva, que estamos ahí. La siguiente, exacto, ahí. Esa diapositiva, no sé si él se las manda para que ustedes ojeen un poquitico ahí. Obviamente está abreviado en todo lo que le estoy diciendo. Algunas cosas de las que le estoy diciendo no están allí. La palabra en Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado, ¿verdad? En todo. Él tenía nombres humanos. Ejemplo, ya estamos en la siguiente diapositiva, la siguiente. Exacto, ahí. Él tenía nombres humanos. Por ejemplo, a él se lo llamaba Hijo del Hombre. Se le llamaba muchas veces Hijo del Hombre. Marcos capítulo 8, versículo 38. Anótenlo allá. Lucas capítulo 17, versículo 24. Muchas veces Jesucristo se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Aquí vemos que en estos versículos que fueron escogidos, entre otros, dan fe de que Él era el Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo usaba esa descripción. ¿Para qué la usaba? Bueno, podemos tener una connotación de Daniel capítulo 7, 13, que Él se identificaba como el Hijo del Hombre, número 1,
para dar un énfasis de hecho de que él era humano, y número 2, de su autoridad como humano. Y en ocasiones Jesucristo une esta expresión con la del sufrimiento que él estaba esperando. También en vía de su sufrimiento, él da esta descripción o se menciona a sí mismo como hijo de hombre en Marcos capítulo 9, versículo 31. Escríbalo allí, Marcos capítulo 9, 31 y Marcos capítulo 10, versículo 33. El nombre de Jesús era un nombre común de la época. Ahora, no podemos interpretar a Jesús como se interpreta hoy. La palabra para Jesús, aunque era un nombre común, venía del hebreo Joshua o Yeshua. Ese nombre que también está relacionado con Yeshua en hebreo. Ese es el nombre en hebreo que es Yeshua. Y en una forma más reciente, Joshua. Y esa palabra significa simplemente salvación de Yahvé, o salvación de Jehová o del Señor, o el Señor salva. Eso es lo que significa el nombre Jesús, dando a entender que cuando el ángel le dio a María este nombre, le estaba diciendo que él venía a salvar al pueblo judío. De hecho, él mismo le dice, este es un santo, el santo ser que nacerá. Ese también es una descripción para nosotros entender que el santo ser que estaba naciendo desde su concepción era santo. Vamos a poner un ejemplo, porque algunos corrientes judías, entre ellos el lebionismo que existió en el primer siglo, como hasta el tercer, cuarto, quinto siglo más o menos se desapareció esa corriente. Los ebionistas eran apegados a la ley y decían que Jesús alcanzó divinidad por guardar la ley bien estrictamente. Entonces, él no era divino, pero alcanzó divinidad guardando la ley. Estaban errados. Entonces, cuando hablamos de Jesús, el mismo ángel le dice, ese santo ser, o sea, Jesús no es santo porque guardó la ley. Jesús es santo desde su concepción porque el Espíritu Santo le dio esa santidad desde que él estaba en el vientre, desde que él comenzó a ser un embrión y comenzó a ser formado en el vientre de María hasta que nació, hasta que creció, hasta que murió y siguió siendo santo después que murió y resucitó. Entonces Jesús no solamente fue santo porque él se guardó sin pecado, él es santo desde el vientre. Mire la diferencia acerca de Jesús. Mateo 1:21 explica de este nombre. Era el nombre bastante común en aquella época. La Biblia, hay más de media docena acerca de este nombre. ¿Por qué eligió un nombre que era común? Porque él se vino a mostrar también como un hombre. Él fue un hombre. También se le llamaba hijo de David. Hijo de David. En Marcos capítulo 10, versículo 47. ¿Por qué se le llamaba hijo de David? Primero, es un título del Mesías venidero. Recuerde que la restauración del reino después de David tenía que venir por el Mesías. Entonces es un título mesiánico. En Jeremías capítulo 23, en el versículo 5 y 6, es un título que pone énfasis en la humanidad verdadera de su persona y en el hecho que según la carne tendría que venir el rey de Israel perpetuo acerca de la familia de David. Por eso se le llamaba hijo de David, como hijo de hombre también. Entonces Jesucristo fue un hombre. Vamos a leer, yo lo voy a buscar acá para que dejemos, vamos a leer esta parte de acá. Ya di unos versículos ahí, hijo de hombre, hijo de Jesús, hijo de David. Ok, él tenía la capacidad también de morir. Los relatos de su muerte en la cruz ponen de manifiesto que Jesucristo era hombre verdadero con capacidad de sufrir y morir. ¿Por qué es necesario que usted entienda este punto, que Jesús tenía esa capacidad de morir y sufrir? Porque como hay corrientes, o hubo corrientes también en los primeros siglos, que Jesús no era un cuerpo real, es decir, que él tomó una apariencia de hombre. Por lo tanto, invalida el sacrificio de purificación y de perdón de los pecados, porque tenía que hacer derramamiento de sangre. Él era el sacrificio perfecto. Entonces, él tenía capacidad de sufrir y morir. Eso comprueba que él era verdaderamente, ¿qué? Hombre.
Eso no hay duda de discusión en ese punto. En este contexto es importante resaltar que según su naturaleza humana, Jesucristo tenía capacidad de morir, pero no según su naturaleza divina. Dios no puede morir. Cuando Jesús murió, murió el cuerpo, mas no el Jesús divino. ¿Por qué? Porque Dios no muere. Un ser divino no muere. Hablando en el término de espíritu. Se lo voy a leer yo acá. Primera de Timoteo. Santo Dios. Déjeme buscar un versículo bíblico acá. Para que siga la siguiente diapositiva, mi estimado, mientras yo... Ok, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí está uno de los nombres que se le da a Jesucristo y dicho por el apóstol Pablo, Jesucristo hombre. Ese es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, él tenía esa capacidad de morir, lo vemos allí. Hay una forma o la unipersonalidad, la siguiente, ahí está, la unipersonalidad de Cristo. ¿Qué es la unipersonalidad de Cristo? Ok, en el concilio de Éfeso del 451, en ese concilio, de Calcedonia, la iglesia formuló la definición de la doctrina de la unipersonalidad de las naturalezas de Jesús con el siguiente término, que ahí está, no mezcladas, incambiables, indivisibles, inseparables. ¿Qué es la unipersonalidad? Que Jesús tiene una persona y dos, ¿qué? Naturaleza. Entonces, esta definición básicamente era prácticamente negativa para confrontar o refutar y proteger la iglesia de las herejías que estaban en ese tiempo. Entonces, esta definición no intenta explicar la forma de la unión de la naturaleza humana y la unión de la naturaleza divina. Una sola persona. Jesús, dos naturalezas, una sola persona. La única persona de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que tiene dos naturalezas es Jesús. ¿Por qué? Porque Él no vino a poseer un cuerpo. Ojo acá, Jesús no poseyó un cuerpo. Jesús asumió el cuerpo físico. Él lo asumió. Es muy diferente a poseer. Entonces, es imposible explicar cómo sucedió de manera teórica la encarnación. Nadie lo puede explicar. La Biblia no lo dice y yo siempre soy de los que digo, donde la Biblia hace silencio, el teólogo, el que estudia, debe hacer silencio también, porque podemos correr el riesgo de caer en herejías, trayendo conceptos y cosas que no vienen a la definición bíblica. Entonces, la definición de naturaleza. La naturaleza es el conjunto de todas las cualidades esenciales de una persona o que definen a una persona. Esa es la naturaleza. Pero la persona es una naturaleza, ojo acá, que subsiste de forma independiente, indivisible. Una persona. La naturaleza son las cualidades y la persona es la naturaleza que subsiste en forma independiente. Entonces, ¿qué se puede decir respecto a eso? Que una naturaleza no necesariamente necesita ser una persona. Una persona es una naturaleza que dispone de existencia divina y capacidad racional. Por eso Jesús tenía una persona, pero tenía una naturaleza humana. Porque como persona ya divina y estando en la tierra, él no perdió su personalidad, ni la mezcló, ni tuvo dos personalidades. Porque eso es lo que la gente a veces no interpreta bien. Y puede llegar a cometer herejía al decir que Jesús tenía dos personas. No, una sola persona, que es divina. Entonces, donde el concilio dice que esas dos naturalezas no se mezclaron ninguna con la otra, son indivisibles.
Es decir, que ya quedaron unidas porque Él asumió esa responsabilidad de un cuerpo humano. Entonces, las afirmaciones sobre la naturaleza humana. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las responsabilidades. Cuando entramos en detalles y en asuntos bíblicos para afirmar lo que dice la Escritura, el cuadro del Mesías es el siguiente. Las afirmaciones sobre la personalidad de Cristo. El cuadro es el siguiente, que Jesucristo es una sola persona que tiene dos naturalezas. Esas son cosas que le debe quedar a usted clara. Una sola persona que es divino y tiene dos naturalezas. ¿Por qué tiene dos naturalezas? Porque Él tiene una naturaleza divina. Y cuando vino a la tierra a asumir el cuerpo humano, asumir esa naturaleza humana, pues también poseyó esa naturaleza, la humana. La naturaleza humana de Cristo en sí no constituye una persona separada. El Hijo Eterno no adoptó una persona humana para morar en ella. Eso no existe. Él se encarnó en su persona, Él se encarnó al ser un humano, tenía que tener una naturaleza humana. Entonces, la naturaleza humana de Jesucristo, sin embargo, no es impersonal, que no se puede impartir, porque la naturaleza divina le otorga personalidad. Es decir, que Jesucristo vino, estaba ya en el cielo, persona divina. Entonces, sacó de su persona divina una persona humana. Jamás, eso es impersonal. Esa personalidad de Jesús no se puede impartir. Creo que les tuvo que haber quedado claro esa parte de allí. No se puede impartir la personalidad de Jesús, porque ahí crearíamos otro ser. Y Jesús no fue un ser, sino uno que se encarnó. Por eso dice la Biblia que Dios se encarnó. La naturaleza humana de Cristo no es incompleta. Ninguna cualidad le falta. Todas las cualidades humanas, Jesús las poseyó. Entonces, si decimos que no tenía las cualidades humanas, pero que era como un humano, entonces no era suficiente para el sacrificio y así mismo podernos perdonar de nuestros pecados. La naturaleza humana de Jesucristo tiene propia voluntad. Por eso es que tú ves a Jesucristo clamando: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Voluntad, sino la tuya. Él tenía una voluntad propia. Y por eso es que Jesús es exaltado, porque en esa voluntad propia se sometió a Dios. Cuando lees Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne ofreciendo, ¿en los días de qué? De su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese mismo versículo también hace una distinción a quién Jesús oraba. Si Jesús estaba aquí en la tierra. Bueno, los unitarios dicen, bueno, es que el cuerpo era el que estaba orando allí. Porque ellos admiten de que no hay tres personas, sino que hay una sola persona en la divinidad. Así que cuando Jesús estaba en la tierra, entonces la persona de Dios no estaba allí, estaba en el cielo. Pero el que clamaba era el cuerpo. No, la Biblia hace distinción que si Jesús es una persona, para Él estar encarnado en la tierra tenía que ser una persona, pero también tenía que tener una naturaleza, pero también tenía la divina. Esa fue la que Jesús no quiso tomar en su totalidad los atributos divinos y exponerlos en la tierra, sino que Él vino y se despojó, dice Filipenses, de esa naturaleza que es la kenosis, que la vamos a ver más adelante con la ayuda de nuestro Padre Celestial. El tiempo es tan ligero que a veces uno dice, wow, ya se acabó rápido. Entonces, la razón humana no es capaz de entender plenamente todas las implicaciones de las dos naturalezas de Cristo unidas en una persona. A veces la mente quiere entenderlo, pero no se puede razonar. ¿Cómo sucedió esa unión? Ni el concilio de Nicea, ni el de Calcedonia, ni los padres apologéticos, ni los profetas, ni los apóstoles explicaron de manera conceptual esa unión.
Cierto es que esa unión es real, pero no la explicaron y nosotros la creemos. Entonces, no hay evidencia de una personalidad dual, es decir, dos personas viviendo en un cuerpo, o una allá arriba, otra acá abajo, otra naturaleza arriba y otra abajo, porque Jesús no fuera real y Jesús fue real. Entonces, en la Biblia no hay ni rastro de un doble de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a avanzar un poquito más. Voy a omitir algunas cositas aquí para llegar a otro tema y resumir. Los efectos de las dos naturalezas. Hay un efecto. Ahora, la naturaleza divina no cambia. Eso fue lo que se estableció en el concilio de Calcedonia 451 después de Cristo. Entonces, es muy importante no caer en el error de enseñar una cristología que va en contra de las doctrinas de la inmutabilidad. Cuando hablamos de que Dios es inmutable, ¿verdad? Y eso no sé si lo estudiaron en teología propia o lo estudiarán cuando estudien teología sistemática con nuestro pastor Alexander. Él va a dar lo que es teología sistemática y ahí van a ver lo que es teología propia y van a comprender esta parte. Dios no cambia, Dios nunca cambia, Dios no puede ser un Dios que hoy es una persona y mañana otra persona. Dios es una sola persona. Por lo tanto, al asumir la naturaleza humana, la divina de Cristo no cambió. Eso no cambió. Esto implica, por ejemplo, que los siguientes elementos de su naturaleza divina de Cristo son los siguientes. Por ejemplo, si Cristo asumió una naturaleza simplemente divina y no humana en la tierra, entonces su naturaleza divina no puede sufrir. Número 2, anótelo. La naturaleza divina no sufre. La naturaleza divina no puede morir. Número 3, la naturaleza divina puede desconocer cosas. Puede ser tentado. No puede ser tentado. Todas estas cosas fueron posibles y se dieron después de haber asumido el eterno Hijo de Dios la naturaleza humana. Ahora, la encarnación resultaba en un triple intercambio y quiero hacer un apunte importante porque el intercambio no es mezcla y ahí es donde entran algunos en confusión. A ver, comienzo a explicar. El intercambio de atributos. Los atributos divinos humanos fueron parte de la misma persona. Esa persona de Jesucristo puede ser al mismo tiempo omnisciente, omnipotente y estar sujeto a las limitaciones de la existencia de la naturaleza humana. Explique eso, por favor. Es que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él podía tomar el poder, todo el poder, y decir, lo voy a ejercer. Pero Él dijo, me cohíbo. Y es ahí donde se da lo que es la kenosis, el vaciamiento, el resistirse o el no asumir ese poder en la tierra. Por eso es que Jesús dice, todo lo que yo hago, lo hago por medio de mi Padre. Y 2, porque el Espíritu Santo está en mí, yo echo fuera a los demonios. Y el poder de Jesús el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo por el poder del Espíritu Santo. Porque Él no quiso asumir Él no quiso asumir el poder. Él lo podía hacer porque tiene ese poder, porque es el mismo Dios. Pero Él en su naturaleza humana dijo que venga el Espíritu Santo y haga esa obra. Ese fue el misterio del poder de Jesús. Por eso no podemos hacer nosotros nada sin el poder del Espíritu Santo. Si Jesús no lo hizo, nosotros tampoco lo podemos hacer. Él mismo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, que la traducción dedo es espíritu, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado. Significa que el Espíritu Santo hacía esas obras. Todo lo que sucedió divinamente, el Espíritu Santo era que lo hacía. Jesús era el medio y el Espíritu Santo lo hacía. Entonces, el intercambio, en el sentido de la naturaleza divina, transfiere atributos a la naturaleza humana. Por ejemplo, el intercambio de la obra redentora de Jesucristo. La obra de redención de Jesucristo no fue solamente
personal, sino que ahí se mezclaron las dos naturalezas. Vamos a ver acá, es que estoy adelantando un poquitico aquí. Se adelantaron las dos naturalezas y de esas dos naturalezas se levantó la naturaleza exaltada de Jesucristo. Ahí esas dos naturalezas, o en el intercambio de esa parte, esa naturaleza humana, desde el principio que poseía Jesucristo, le dio inteligencia, voluntad, poder, y estos son exaltados más allá del poder o del alcance que puede tener los seres humanos. Cristo es el objeto de adoración y oración. Otro efecto de esta unión, estamos hablando de la unión, que es lo que se llama en teología unión hipostática. La unión hipostática, hipostasis, es naturaleza. Entonces la unión hipostática de Jesús es la unión entre una naturaleza y la otra. Ya quedaron para siempre así. Y no afecta en nada a la divina. No lo limita. Él puede seguir siendo eterno, así que no lo va a limitar. Y esto es una de las cosas más difíciles de entender en cuanto al estudiar a Cristo, es la unión hipostática. ¿Cómo es que Jesús asume una naturaleza humana, muere, pero sigue teniendo la misma naturaleza humana, pero no como la tenía cuando estaba en la tierra, como el siervo sufriente? No, está exaltada y ya nadie le puede hacer sufrir, ya nadie lo puede volver a matar, ya nadie lo puede golpear, ya nadie lo puede prisionar, juzgar. Jesús está exaltado y no puede ser juzgado porque está en su máximo esplendor, su máxima gloria, aunque posee esa naturaleza. Ese es un misterio grandísimo que lo vamos a entender en el cielo. Están unidas las dos naturalezas, son indivisibles, no puede la una a la otra afectar a la otra, pero sigue teniéndola. Qué bendición grande la que asumió Jesucristo. Por eso Él puede aparecerse. En el caso de nuestra vida se puede aparecer, y Juan lo vio con brazos, con piernas, con ojos de fuego, lo vio con vestimenta. Él asumió un cuerpo y Él se puede manifestar en ese cuerpo. El Logo encarnado es la fuente de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo en su condición como Dios hecho hombre. Dios, Jesucristo, hombre, como lo dice el apóstol Pablo. Juan 10:10, además era necesario que la encarnación se diera para poder comunicar vida a los hombres. Entonces, sin la encarnación no hay vida. No hay vida. Entonces, estamos hablando un poquito de la naturaleza de Jesús, de su encarnación. Tendríamos también que hablar de los nombres de Jesús, teníamos que hablar de la obra de Jesús, de la resurrección, de la ascensión también, de la unipersonalidad de Jesús, que la estamos tocando un poquitico. Con todo esto, ya para terminar, hay que enfatizar claramente que la unión de las dos naturalezas en la persona de Jesucristo es un misterio que no puede ser entendido. A ver qué dice la postura calvinista, qué dicen los calvinistas sobre este punto, o Juan Calvino. La postura de Calvino es, y enseñó, y cito, Juan Calvino enseñó que los atributos divinos y humanos se reúnen en la misma persona, pero que no existe una transferencia real de los atributos. Oiga lo que dice Calvino. Jesucristo vino a la tierra y tenía dos naturalezas, pero la una no le transfirió a la otra. Eso dice la postura calvinista. Por ejemplo, si se hubiese quitado un solo atributo, dice Calvino, de su naturaleza divina y añadido a la naturaleza humana, habría dejado de ser Dios. ¿Usted está entendiendo ese punto? Que si Jesús vino a la tierra con dos naturalezas, la divina y la humana, si la naturaleza divina le transfiere a Jesús humano o a la naturaleza humana sus atributos, habría dejado de ser Dios. Y si se hubiese quitado un solo atributo de su naturaleza humana y añadido a la naturaleza divina, Él habría dejado de ser el hombre pleno en sentido de la palabra. O sea, mira la complicación que tiene
el poder entender esto, pero que a la vez es sencillo. Jesús no le puede, la naturaleza humana no le puede dar a la naturaleza humana, ni la naturaleza humana no le puede dar a la divina. Eso está claro allí. Entonces, la postura de luterana. Lutero había enseñado que la naturaleza divina transfiere el sentido literal a atributos a naturaleza humana, todo lo contrario a Calvino. Y ahí estallan las raíces de la doctrina de la ubicidad. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo de Cristo es omnipresente. Como consecuencia, el cuerpo de Cristo puede transferir o físicamente presentarse en el pan y en el vino de la Santa Cena, que es la doctrina de la presencia del reino o de Cristo real. Sin embargo, los elementos no cambian. Sigue siendo pan, sigue siendo vino. Pero eso es literal, lo que decía Lutero, que ahí es donde viene la doctrina de la Iglesia Católica de la transubstantiación. ¿Qué significa eso? Esa transubstanciación, que el vino que se toma, o el jugo de mora que se toma, es literal la sangre de Cristo. Y el cuerpo es literal, se convierte en ese momento literal. Por favor, esta es una polémica que ha existido durante mucho tiempo, y esto viene a la raíz de la postura luterana que dice que los atributos se transferían de la naturaleza a una naturaleza. Entonces, hay problemas serios ahí en cuanto a esa interpretación. ¿Por qué? Porque no hay base bíblica para probar tal doctrina. No hay una base bíblica que diga eso y que haga una separación clara entre lo divino y lo humano. Perdón, que haga una unión entre lo divino y lo humano. La Biblia es exacta y hace una separación de lo divino con lo humano. Eso está bíblicamente comprobado. Por eso los apóstoles lo testificaban y sabían que Jesús era un humano, pero que era divino a la vez. Pero esas dos naturalezas no estaban mezcladas, porque él tenía que morir y llevar el pecado de la humanidad. Imagínense que esas dos naturalezas estuvieran mezcladas y Jesús llevara divinamente el pecado de la humanidad, quedara manchado de por vida. Pero Jesús, en su naturaleza humana, llevó el castigo y el pecado de la humanidad para resucitar en gloria y asimismo limpiar a toda la raza humana. Y terminamos por aquí, que ya se nos acaba el tiempo. Su venida a la tierra. Su venida a la tierra es impresionante, porque está profetizada desde el Antiguo Testamento. Una vez más, la Biblia va completando la venida del Mesías. Los judíos esperaban al Mesías. Los judíos tenían la percepción que vendría un Mesías Salvador. Ellos lo siguen esperando aún porque no aceptaron a Jesucristo. Están las profecías, 3 clases de profecía. Note esto y ahí terminamos aquí. 3 clases de profecías bíblicas acerca de la venida de Jesucristo. En Génesis capítulo 3, en el versículo 15, se da la primera profecía del Antiguo Testamento acerca de la venida de Cristo. Inmediatamente de la caída del hombre se anuncia que la semilla de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Esto, viéndolo a la luz de la interpretación del Antiguo Testamento, está claro que esta profecía se refiere a la derrota de Satanás por la sangre derramada de Jesucristo. Incluso en esta profecía la humanidad y la divinidad de Cristo son reveladas. Está la línea hebraica, Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 2. Inclusive cuando hablamos de a través de Sem y Noé, sería finalmente Abraham el portador de la promesa divina. Sem y Noé en esa línea, pero Abraham es el portador de la promesa divina, aunque aquí no se menciona exactamente la palabra Mesías como tal. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, es claro que la venida del Mesías puede cumplirse esta promesa. Y termino con la última, que es la línea de Judá, Génesis capítulo 49, versículo 10. Línea de Judá, Génesis capítulo 49, versículo 10, que la palabra allí, cuando ustedes la lean con tiempo, van a encontrar la palabra silo, que significa el que pertenece.
Esta se habla del cetro y la persona que legítimamente tendrá en sus manos. Los judíos reconocieron que esta profecía era exactamente para el Mesías. Y de la línea de David, la última, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12, el pacto de Dios aquí con David sugiere que incluye la venida de un Mesías restaurador. Así que el Mesías en esas 4 profecías es aquel que vendría, y los judíos lo tenían claro. Por eso asociaban el Mesías con David, porque lo esperaban así, con ese mismo ímpetu de David. Pero la salvación y el reino que él iba a instaurar era espiritual, no una salvación de un yugo de unos humanos, y no un reino terrenal. Por eso dijo, mi reino es celestial. Entonces, dicho esto, desde esta parte, finalizamos aquí la primera sección básica de teología con una interpretación bíblica sencilla, y vamos a avanzar un poquito a una cristología avanzada. Necesito que cuando escuchen que viene la clase de teología, pero es para el otro ciclo, creo que el otro mes, por favor, traigan sus apuntes. Yo le voy a dar diapositivas también, pero traigan sus apuntes, porque esto va a ser de pensar, de debatir, de poder también interactuar con ustedes, que si les queda alguna duda, ustedes hagan pregunta de una vez para aclarar, porque la otra parte que viene no va a ser la teología sencilla, sino que va a ser más avanzada, porque ustedes tienen que salir con la capacidad de presentar defensa apologética, apología, acerca de Jesucristo, cómo defender su fe acerca de Jesucristo, de un mormón, de un filólogo, de un escéptico, de un ateo cristiano, de un ateo, de un gnóstico. Usted va a tener las bases fundamentales para defender una cristología con posiciones bíblicas y con argumentación. Así que Dios me les bendiga, mis amados, sigan creciendo en el conocimiento de la fe, de la palabra. Y bueno, la próxima clase para el jueves. ¿Qué profesor le toca el jueves? ¿Lo tiene por allí? Bueno, yo lo tengo por ahí en la planilla, pero ustedes deben tenerlo también. El pastor Alexander. El pastor Alexander estará el jueves para que se conecten y reciban también enseñanza. Así que Dios les bendiga. Un abrazo grande y se pueden despedir. Bye bye, nos despedimos. Bendiciones, bendiciones para todos. Muchísimas gracias, pastor. Bendiciones, pastor, y bendiciones para todos mis hermanos. Amén, bendiciones para todos.